Buenas noches con todos. Hoy los militares empezaron a recibir capacitación de cara a las elecciones del 17 de febrero. El proceso avanza y la campaña se vuelve más intensa. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. En breve tenemos detalles en nuestro segmento Opción 2013. Empezamos 24 horas, mientras tanto, con el tema de las liquidaciones a exfuncionarios de Petroecuador. Sí, porque Contraloría determinó que 176 marinos que trabajaron en Petroecuador cobraron más de $800.000 de exceso en sus liquidaciones. Los militares tienen 90 días para reponer ese dinero. Se trata de personal que laboró en el sistema Petroecuador entre noviembre del 2007 y julio del 2010. Tras un examen especial, la Contraloría General del Estado habría ya confirmado que los marinos salieron con más dinero del que debían recibir. El personal de la Armada no podía de ninguna manera recibir liquidaciones por cuanto era un personal que estaban en comisión de servicios. Estas órdenes de pago confirman que, por ejemplo, con menos de 2 años de trabajo en el sistema Petroecuador, un capitán de corbeta salió con más de $17.000 de liquidación. Otro capitán de corbeta tuvo mejor suerte y salió con más de $22.000. Aún así volvieron a sus labores en la Armada, pero esta vez deberán devolver en total más de $800.000 que cobraron en exceso entre 176 marinos. Cabe contar que en mayo del 2011 el Ministerio de Defensa contrató a un bufete de abogados para que sobre este tema defienda a los marinos. Le costó $632.000. Para que los marinos sean defendidos ante la Contraloría y también sean defendidos por todas las demandas que los trabajadores despedidos de Petroecuador hicieron en contra del personal de la Armada. Es parte de lo que queda del paso de la Armada por Petroecuador. Fausto Yepes, 24 horas. Los agricultores que aseguran haber sido estafados con un crédito del Banco Nacional de Fomento se reunieron con funcionarios de esa entidad. La respuesta los dejó insatisfechos. La mañana de este martes, un grupo de los 250 agricultores que aseguran haber sido perjudicados en la entrega de un crédito llegaron hasta la matriz del Banco Nacional de Fomento en Guayaquil. En marzo del 2010, la asociación La Majadita recibió un préstamo por $4.800.000 para la compra de una hacienda que sería trabajada de manera comunal. A cada agricultor le fue depositada la suma de $19.327. Sin embargo, el mismo día se congelaron las cuentas y luego el dinero fue canalizado hacia un fideicomiso de la Fiduciaria del Pacífico. Los socios interpusieron una denuncia en la Fiscalía y señalan como responsables en este caso a varios funcionarios del banco. El gerente Ricardo Sue estaba en ese tiempo. Atiéndanlo rápido lo de La Majadita, decía. Directamente el ingeniero Manuel Acuña. Según esta carta de Ricardo Estambulis, gerente comercial del banco, enviada a la asociación el 30 de noviembre del año pasado, se propone a los agricultores sustituir la deuda con un nuevo proyecto para la siembra de maíz. Pero sin olvidar la deuda, por eso le digo 19 más intereses que son más o menos $24.000 más lo que se necesite para hacer un nuevo sembrío. La mañana de ayer, una delegación de los agricultores fue atendida por las autoridades del Banco Nacional de Fomento. Una hora después de la reunión, esto fue lo que les dijeron. Nosotros somos los deudores. El Departamento de Comunicación Social del Banco Nacional de Fomento señaló que por el momento el directorio prefiere no pronunciarse, pero aseguran que se está investigando el caso. Joana Ramos, 24 horas. Y paralizados se hallan varios proyectos que el gobierno emprendió en comunidades del pueblo Montuyo del Ecuador. Según los beneficiarios, los recursos asignados para las obras no llegan desde hace algunos meses. Son imágenes de algunos de los proyectos comunitarios del pueblo Montubio que han quedado paralizados desde hace casi 2 años debido al congelamiento de recursos por parte del gobierno hacia el Codemoc. Vacío e improductivo así luce este galpón para la crianza de 1.000 pollos orgánicos, en el que el Estado invirtió $75.000 como parte de un proyecto comunitario en Yaguachi, provincia del Guayas. Para procesar el pollo, dar una carne limpia, ecológica, lo alimentamos con maíz, con soyas. Así lucen las áreas de capacitación, los baños y el espacio del frigorífico para almacenar 3.000 aves. Es un proyecto para faenamiento, embalaje y comercialización. 21 proyectos similares a este se encuentran en igual situación en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En Piñón del Río, en Daule, encontramos esta agroindustria, la cual funciona solo en un 20% pese a la inversión realizada por el gobierno de $130.000. Le damos la responsabilidad al gobierno que
que no nos ha seguido apoyando durante 2 años consecutivos. El CODEMOC ha enviado una serie de oficios a la Secretaría de los Pueblos para el desembolso del dinero y reactivar los programas. Sin embargo, no ha recibido respuestas. Se convertirían en elefantes blancos, al igual como se han convertido millones de otras infraestructuras. De continuar el congelamiento de los fondos, los 194 proyectos que estaban en ejecución pueden llegar a desaparecer, afectando a casi 1.500 organizaciones montuvias. César Velastegui, 24 horas. Los maestros jubilados no creen en los anuncios hechos por el gobierno sobre los arreglos en su jubilación y afirman que muchos han muerto esperando que se cumplan las promesas. Don Antonio se jubiló hace más de un año del magisterio, aportó por más de 40 años para su jubilación adicional y hasta hoy no recibe ni un solo centavo de esos aportes. Él esperaba que aquello cambie tras las declaraciones del mismo presidente de la Asamblea, del presidente del IES y de la ministra de Educación, anunciando que el problema ya estaba resuelto. La ministra y el gobierno, conscientes de eso, pusieron los recursos necesarios para que se comience a pagar sobre el 100%. Mientras eso pasa, como digo, vamos a hacer este proceso de transición donde el Estado, para los maestros que quieran jubilarse, ¿no es cierto?, pagará este adicional para que puedan jubilarse. Pero cuando don Antonio hoy se acercó a las ventanillas del IES, le dieron este comunicado en el que le aclaran que no accederá a su pensión hasta que se pongan de acuerdo los ministerios de Finanzas y de Educación. En la jubilación muchos estamos al borde de la muerte. Y que digan hasta que se pongan de acuerdo, no hay coherencia. 300 de sus compañeros jubilados con él ya han muerto sin recibir ni un solo centavo. Por eso aseguran, ya no les creen. Por 1 año y 9 meses el que escuchamos estos pronunciamientos, en los cuales muy comedidamente decimos no creemos. Nosotros queremos ver el pago, junto con la pensión jubilar de vejez, la pensión jubilar adicional. Gisela Bayona, 24 horas. Diego Martínez es el nuevo presidente del Banco Central y Katia Torres, la secretaria técnica del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Ambos reemplazan a Pedro Delgado. Junto a ellos fueron posesionados otros 4 funcionarios. Quedáis posesionados. El juramento fue general para los 6 nuevos funcionarios. Lo tomó el presidente en funciones, Lenín Moreno, tras la suscripción del decreto correspondiente. Mientras dura la ausencia temporal de nuestro querido presidente Rafael Correa, la gestión de gobierno, por supuesto, no se detiene. En esta posesión se cubrió las 2 vacantes que dejó Pedro Delgado, el primo del presidente, tras su renuncia el 19 de diciembre pasado, cuando reveló que había falsificado su título de economista. Este joven economista que trabajaba en la Cenecid es el nuevo presidente del directorio del Banco Central. Una entidad que instrumenta la política económica que define el Ejecutivo, no una autonomía malentendida. Y Katia Torres es la nueva secretaria técnica del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, con lo cual quedan cubiertas las 2 vacantes que dejó Pedro Delgado. El cargo que Katia Torres dejó vacante en Inmobiliar lo asumió Arturo Mejía. Tenemos muchos proyectos como la dotación de equipamientos para las ciudades, de salud, de infraestructura y un proyecto importante de las plataformas gubernamentales. El ministro Javier Ponce, que conserva la Secretaría de Agricultura, asumió también la presidencia del Banco Nacional de Fomento. María Belén Moncayo, que cumplía el encargo del Ministerio Coordinador de Patrimonio, fue ratificada. Y Paola Carvajal reemplaza en el cargo a Mauricio Peña. Ella es la nueva directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo Electoral inició la capacitación del personal militar que, además de brindar seguridad en las elecciones, tendrá la facultad de ejercer su derecho al voto. De estas cajas depende el sufragio voluntario de más de 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Contienen las credenciales dobles que el Comando Conjunto entregará a todo el personal. La decisión de votar o no depende de cada uno. Nuestra responsabilidad básicamente es la seguridad del proceso electoral y el voto optativo por parte del personal militar. Del certificado hay un desprendible que el momento de la votación tiene que presentar su cédula y esta queda en la Junta Receptora del Voto.
El desprendible también queda en el comando conjunto. Por segunda ocasión, los 53.637 militares, además de velar por la seguridad durante la jornada electoral, podrán hacer uso de un derecho, el voto facultativo. Para esto, el Consejo Nacional Electoral inició una capacitación a las cabezas de cada instancia de las Fuerzas Armadas. Lo hizo en esta sala de guerra y a través de videoconferencia el mensaje llegó también a otros círculos militares. Hemos trabajado desde el mes de noviembre en reuniones conjuntas. Y dentro de su planificación a un mes del día de los comicios, el Consejo Nacional Electoral presentó lo que ha sido y será el proceso de elecciones a los delegados diplomáticos en el país. Lo hicieron 3 de los 5 consejeros. Ellos explicaron las actividades que el CNE ha desarrollado desde el inicio del periodo electoral hasta la fecha. La invitación está abierta para todos ustedes a que como representantes de países de distintas partes del mundo juntemos voluntades para hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Acercar el voto al ciudadano, crear nuevas circunscripciones, promover el voto y que el Consejo Nacional Electoral sea el que financie el proceso, pues yo veo que son elementos muy sanos. Uno de los objetivos de esta reunión fue transmitir confianza en el proceso que se desarrollará el próximo 17 de febrero y que contaría con cerca de 400 observadores internacionales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el Consejo Nacional Electoral emprendió las capacitaciones también a miembros de la prensa y organizaciones políticas sobre las circunscripciones y los métodos de adjudicación de escaños que se aplicarán en las elecciones. Los métodos Webster y de Hunt serán aplicados para la conformación de la nueva Asamblea Nacional, pese a los cuestionamientos de que perjudicarían a las minorías políticas. En este marco, los sujetos políticos demandaron más control a la publicidad oficial. Sabemos que en este proceso electoral la decisión política de los ciudadanos se verá sin dudar a dudas reflejado en las urnas. Esperamos que esta jornada democrática sea productiva, sea participativa, pero sobre todo esperamos lograr absorber todas las inquietudes que ustedes como actores políticos y parte fundamental de este proceso electoral tengan alrededor de estos temas. Y hablando de esto, hay desconocimiento entre la ciudadanía sobre el nuevo método de voto para asambleístas provinciales por distritos. Para evitar confusiones, muchas tiendas políticas invitan a las personas a votar en plancha. Esto es lo que responden algunas personas cuando se les pregunta por qué asambleístas votarían. Yo vivo en La Troncal. Esto pertenece, digamos, no al Cañar. ¿Pero de qué distrito electoral o qué circunscripción electoral es? No sé todavía yo. No entienden lo de los distritos o piensan votar por un candidato que pertenece a un distrito donde no se vive. Entonces el espíritu de este nuevo sistema de desconcentración política, la gente tiene mayores facilidades de conocer quién es su candidato, se diluirá en la práctica. Para evitar este tipo de confusiones es que algunos candidatos están solicitando a sus seguidores que no voten por nombres, sino por lista. Es decir, esta nueva circunstancia generaría el voto en plancha. Uno de ellos es el partido de gobierno, quien muy hábilmente invita a votar todo 35 para que la confusión no pueda. Este hecho, el de la confusión que genera el sistema de las circunscripciones, es una desventaja para otros candidatos, dicen. Pero a ellos, los del oficialismo, los invitan a dejar el negativismo y trabajar. Las reglas del juego son para todos idénticas, así que de ninguna manera aquí hay algo dedicado para nadie, ¿no? A salir a las calles y a tocar las puertas, a hacer campaña para contribuir al proceso, explicándole a la gente esta nueva forma de votar. El CNE promete más información. Estamos en este momento tratando de llegar a la ciudadanía con esa información. Nosotros contribuimos diciéndole que en esta elección en Guayas hay 4 circunscripciones y usted pertenece a una de ellas. Busque cuál es y escoja. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, advirtió que las centrales políticas que irrespeten la ordenanza municipal serán clausuradas. Dirigentes de algunas agrupaciones le respondieron al alcalde. Les voy a seguir cerrando las centrales que violen las ordenanzas municipales, desde las 6 Madera de Guerrero hasta la lista 0 si hubiera. Sin embargo, este candidato a la Asamblea por Alianza País tiene una visión diferente. Más allá del tema de a quién se lo hace, comenzó haciéndolo indiscriminadamente con el movimiento Alianza País. Por su
parte, los representantes del Movimiento País aseguran que utilizarán todos los métodos legales para las reaperturas de las centrales políticas. Presentamos una solicitud de medidas cautelares, fueron concedidas, se insistió con la clausura, se volvió a acudir ante la autoridad y se han reabierto legalmente esas centrales. Pero en contrapunto, el alcalde Nebot aseguró también que no existe ningún tipo de dedicatoria en el caso del Movimiento País. Esto no es con dedicatoria, la dedicatoria mía es al ciudadano. Voy a seguir defendiendo los derechos del guayaquileño a tener una ciudad limpia y agradable. El Departamento de Control de Justicia y Vigilancia continuará con los operativos en Guayaquil, avivando el fuego de una nueva pugna entre Cabildo y Gobierno. Julio César Saona, 24 horas. Los candidatos siguen recorriendo el país, todos tras los votos. En sus visitas difunden propuestas que van desde la generación de empleo hasta la eliminación de impuestos. El candidato a la presidencia, Nelson Zavala, mantuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos. Luego de eso recorrió cantones como Daule, Santa Lucía y Palestina en la provincia del Guayas. Cualquier tratado que dé bienestar a través de los principios y valores adecuados a mi nación, yo lo tomaré en cuenta y lo firmaré. Mientras que en Guayaquil, Guillermo Lazo caminó por algunas calles céntricas de la ciudad. El único enemigo que tiene el Ecuador es la pobreza. La pobreza que se caracteriza por 4,5 millones de ecuatorianos con ingresos menores a $75 al mes. El candidato Norman Wright escogió varios mercados de la provincia de Zamora para hablar de sus propuestas. Mientras que Álvaro Novoa y Alberto Acosta se trasladaron a la provincia de Esmeraldas, específicamente al cantón Quinindé, para realizar sus recorridos. Estamos aquí para hacer realidad el mandato del pueblo ecuatoriano. La unidad plurinacional tiene ya una hoja de ruta. Por último, Mauricio Rodas mantuvo una reunión en Quito con delegados de la OEA. Queremos conocer la forma en la que la misión de observadores de la OEA va a trabajar el proceso de control electoral. Eso, por supuesto, nos interesa mucho porque nos preocupa lo que está sucediendo en el país. Elsie Vallarino, 24 horas. La democracia y las libertades públicas sufrieron retrocesos en Ecuador, Paraguay y Surinam el año pasado, según un informe de la organización estadounidense Freedom House. En América Latina, la organización sostiene que las elecciones en Venezuela fueron una demostración del derroche del dinero del petróleo, mientras que de Ecuador afirma que perdió terreno en la redistribución de escaños que favorecieron al poder. Freedom House tildó también de retroceso la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. El ejército ecuatoriano decomisó varias armas de diferente calibre durante un operativo en un taller de precisión en Tulcán, donde se fabrica y repotencia armas desde hace 30 años. Personal militar junto a criminalística y fiscalía ingresaron a este taller de precisión ubicado al norte de Tulcán, donde se encontró armamento de diferente calibre de fabricación nacional que estaba siendo repotenciado. Son pistolas, revólveres, carabinas que encontramos en buen número. Aquí se encontró además munición, maquinaria e implementos necesarios para la fabricación de armas. Es que este taller trabaja hace 30 años en armería. Sin embargo, el armamento encontrado no tenía los documentos ni permisos actualizados. Aproximadamente son 26 armas. Y adicional se está decomisando accesorios, tubos cañones, otras partes de otros revólveres antiguos que no sirven para nada, ahí se va para destrucción. El armamento decomisado pertenecería a una compañía de seguridad. Sin embargo, no tiene los permisos necesarios. De acuerdo a la disposición del fiscal, solo se va a decomisar las armas porque las armas están sin los permisos respectivos. El taller no fue sancionado ni tampoco su propietario. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. En la población de Santa Rosa, en la provincia de El Oro, el ejército halló en una vivienda 2.400 cartuchos y municiones de diferente calibre que estaban listos para su distribución. Una denuncia permitió al grupo de inteligencia militar montar vigilancia en el inmueble hasta que la Fiscalía emitió la orden de allanamiento que permitió la incautación de las municiones. El operativo dejó solo un detenido. Y en Argelia, al menos 40 extranjeros fueron secuestrados por un grupo islamista en el sur de la nación. Los prisioneros de Estados Unidos, Japón, Noruega e Irlanda están retenidos en una planta de gas. Al mediodía, un grupo de hombres fuertemente armados llegaron hasta el sur de Argelia, donde trabajan varias personas de diferentes multinacionales.
Según las autoridades argelinas, el primer objetivo del batallón llamado Firmantes de Sangre fue un autobús donde viajaban trabajadores que se dirigían al aeropuerto. En el ataque, al menos 2 personas murieron. Posteriormente, el grupo islamista se dirigió a la planta de gas, donde capturaron a los 40 técnicos de 9 nacionalidades. Estados Unidos, Irlanda, Japón y Noruega ya confirmaron la captura de sus ciudadanos. En un comunicado a medios argelinos, el grupo islamista habría asegurado que la operación se ejecutó en respuesta a la apertura de su espacio aéreo a la aviación francesa para bombardear las zonas del norte de Mali. Al cierre de esta edición, las autoridades de Argelia mantenían rodeados a los secuestradores, que solicitaron abandonar el país con el grupo de rehenes. Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que no negociará con el grupo insurgente. El funcionario además aclaró que la única solución es que los terroristas se entreguen pacíficamente, porque de lo contrario, la situación se resolverá de manera violenta. Estefanía Garrido, 24 horas. En 24 horas nosotros trabajamos intensamente por usted. Información precisa que hace la diferencia. Para entregarles noticias oportunas y con responsabilidad. 24 horas, emisión central, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, 25 minutos. Porque somos la fuerza informativa del Ecuador. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia, y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. Seguimos con las noticias y mucha atención. El caso de la valija diplomática con droga tiene sentencia. Una pena de 10 años de prisión y 40.000 euros de multa impuso la justicia de Italia a Cristian Loor y Jorge Redroban, ecuatorianos acusados de llevar cocaína líquida a Milán en la valija diplomática ecuatoriana en enero de 2012, según documento al que tuvo acceso Diario El Comercio. La sentencia fue emitida por el Tribunal Tercero de lo Penal de Milán, conformado por los jueces Piero Gamacchio, Carla Galli y Valentina Boroni. El documento tiene fecha 15 de noviembre de 2012, señaló el sitio web de Diario El Comercio. Y a continuación les compartimos la conmovedora historia de un niño con discapacidad intelectual que se perdió y durante 8 meses buscó a su madre. Un equipo de 24 horas fue en su búsqueda y veamos qué sucedió. Deambulaba por las calles de Cuenca, pero no recordaba cómo llegó hasta allí. César, de 12 años, estaba perdido y tiene una deficiencia de lenguaje. La DINAPEN lo encontró y lo llevó hasta la Casa Hogar Crecer, un centro de ayuda para jóvenes. Allí recibió mucho cariño, pero le hacía falta algo más. Últimamente estuvo triste por las fiestas que pasaron, ¿no? Y realmente le quería ya, mamá. Pregunta por su madre, que doctora, ¿quieres? Me voy. Uno de los trabajadores del centro se comunicó con nosotros vía Twitter. Y la única información que se logró entender a César durante los 8 meses es que era de Guayaquil y que su madre trabajaba vendiendo papel higiénico en el Mall del Sur. Ella lo había buscado bastante y ella lloraba.
Tras una intensa búsqueda, dimos con el paradero del hermano. ¿Dónde está la mamá, su mamá? Había nervios, había emoción. Aquí nomás, aquí. Sí, aquí nomás, métate. Hasta que al fin... Ahí está. ¿Él es su hijo? Sí. Habían transcurrido ya 8 meses desde que no sabía de su hijo, así que al día siguiente viajamos a Cuenca. Allí nos recibió un grupo de psicólogos. Si me va a conocer o no me va a conocer. Seguro sí. que sí. Y todo fue parte como de un ritual. Me hiciste mucha falta. Le pedí a las estrellas que me guíen hacia ti. Tras leer esta carta, la sorpresa. Mamá. En tus manos puedo contar, y aunque nadie me entiende, tú no me vas a juzgar. ¿Te imaginabas que otra vez ibas a poder ver a tu mamá? ¿Qué? ¿Soñabas con eso? ¿Qué? Decirle, niña, la verdad, enfermo como sea, pero para mí lo más lindo son mis hijos. Pero en este centro no todos tienen la misma suerte. Otros jóvenes quizá nunca se reencuentren con sus padres porque estos los abandonaron. Para ellos, el mensaje de que son un ejemplo de lucha, porque a pesar de la tragedia, siguen de pie, con la esperanza. Sobreviví y descubrí que en la oscuridad brilla más el corazón. Gracias por dejarnos ser parte de esta historia. Natalie Toledo, 24 horas. En varios países, incluido Ecuador, aparece una nueva modalidad para el robo de vehículos. Se trata de inhibidores de señal para GPS. Este deshabilita el dispositivo de rastreo, haciendo imposible su recuperación. Se trata de tecnología al servicio del AMPA. Estos aparatitos son el último grito de la moda delincuencial en Perú y Colombia, con bandas dedicadas al robo de vehículos. Dispositivos antirrastreo que eliminan la señal de localizador o GPS instalado en los vehículos al momento de su compra. La señal tiene una frecuencia y el otro lo que hace es alterar la frecuencia. Como la señal que está acá, que es más fuerte, lo que hace es que la otra señal disminuya. El problema es que la oferta en Internet es libre y variada y va desde los $50 hasta los $500 para adquirir un inhibidor cuyo radio de acción varía y que conectado al encendedor de cigarrillos dentro del carro. ¿Y qué pasa en el mapa? ¿Para ustedes desaparece esa unidad? Sí, desaparece. La unidad deja de reportar. Es lo que teme pudo haberle ocurrido a Enrique, una reciente víctima de los robacarros. Ya van varias semanas y nunca lo encontró, pese a que contaba con un localizador tipo GPS. Y nuevamente hablé al sistema satelital, ellos contestaron que la última vez fue a las 10:20, dieron la dirección misma y que no supieron más, se desconectó el sistema, hasta la fecha, ¿no? En la Fiscalía no existe una estadística de cuántos carros robados no se pudieron recuperar por contar con estos aparatos. Alguien nos ha mencionado la posibilidad de esto, pero sigue siendo una posibilidad que está bajo estudio, ¿no? Sigue siendo una posibilidad que está bajo estudio. En realidad no tenemos casos, digamos, concretos. Así y todo, las empresas de dispositivos satelitales han empezado a implementar un tipo de tecnología en sus aparatos llamada anti-jamming, que permite advertir cuando la señal está siendo bloqueada. Ejecuta una función, se paraliza el vehículo y se prenden las alertas, las alarmas. Usted hace sonar la bocina y que las luces de las intermitentes empiecen a prenderse. Guayaquil esta semana capturaron a los integrantes de una banda de secuestradores express cuya especialidad era desconectar GPS para evitar encuentren al vehículo. En un taller desarmaban los dispositivos apenas minutos después que se robaban el carro. Por cierto que los inhibidores de señal de GPS son de prohibida importación por la Subtel en el país. Aún así, la misma policía creen ya podrían empezar a aparecer los primeros en el mercado negro ecuatoriano. Jorge Rodríguez, 24 horas. Nueva víctima de la delincuencia, un pasajero de un bus urbano fue asesinado dentro de la unidad de transporte por resistirse al asalto. Sucedió en el sur de Guayaquil. El cuerpo de Carlos Gabriel Mendoza Erizalde, de 45 años, permaneció tendido en el estribo del bus de la línea 121. Según testigos, dos sujetos iniciaron a robar a los pasajeros del micro y al bajar atracaron a Mendoza, quien se opuso y recibió un impacto en el pecho. Como el señor recién había subido, venía en la puerta. Un ladrón bajó a subirlo a empujones y se puso a proseguir con el ladrón y ahí están las consecuencias. El hecho se dio en las calles La 21 y Sedalana, al suroeste de Guayaquil. El occiso era un comerciante y en su bolsillo la policía encontró dinero en efectivo. 340 dólares.
Los pasajeros y quien maneja el bus asegura que no es la primera vez que este tipo de delito se registra en el sector. Este es el pan de cada día de nosotros los conductores. Familiares de Mendoza Elizalde llegaron a la morgue de la policía, donde se le realizó la autopsia respectiva. En tanto piden investigar la muerte de esta nueva víctima del AMPA. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. El lunes 21 de enero iniciará el periodo de matriculación vehicular en Quito, donde las competencias de tránsito las asume totalmente el municipio, por lo que se atenderá en los centros de revisión y en un nuevo patio de matriculación en el sur, en Quitumbe. Más de 420.000 vehículos espera matricular el municipio de Quito en el 2013, una vez que asumió todas las competencias de tránsito. Para esto, desde el lunes 21 de enero iniciará el proceso de matriculación, pero ya no en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito. Como por ejemplo la jefatura que tenía en la Avenida Occidental o en el Valle de Tumbaco. Ya no se va a atender ahí. Ahora en Quito, para renovación de matrícula, se atenderá en los centros de revisión vehicular de Guajaló, Guamaní, Los Chillos, La Florida, San Isidro y Carapungo, mientras que para otros trámites se atenderá en un nuevo patio de matriculación. Este será el nuevo patio de matriculación vehicular ubicado dentro del área de la terminal de Quitumbe, específicamente junto a la estación del transporte urbano, es decir, a donde llega el trolebús, la ecovía y los alimentadores. Las oficinas están en el interior de la terminal junto a la Agencia de Desarrollo Económico del municipio. Si es que tiene que hacer un trámite por un vehículo nuevo, por ejemplo, el cambio de propietario, por favor, acuda al centro de matriculación de Quitumbe. La capacidad del patio de matriculación es para 130 vehículos. La atención será de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, durante este año se respetará la calendarización. Desde el 21 de enero comenzamos a atender a los vehículos rezagados del periodo anterior, pero a partir ya del mes de febrero le corresponde de manera obligatoria a los vehículos cuya placa termina en 1 y de manera opcional a los vehículos cuya placa termina en 2 y así sucesivamente. Es así que si la placa del vehículo termina en 9, no podrá ser matriculado en marzo, sino en octubre, que es el mes en el que le corresponde. Además, para conocer cuánto debe pagar, puede ingresar a www.revisionquito.gov.es o puede llamar al 1-800-66-8454. Andrea Romero, 24 horas. Un deslave de gran magnitud en la vía Zamora-Loja mantiene inhabilitado el tránsito de vehículos livianos y pesados. Según autoridades, los trabajos de rehabilitación de la vía tardarían 3 días. Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Zamora Chinchipe provocaron un deslave de gran magnitud en la vía Zamora-Loja, que mantiene totalmente obstaculizado el tránsito vehicular y de peatones. Son cerca de 14.000 toneladas de roca que cayeron de lo alto de la montaña, taparon la calzada y arrastraron el ganado que se encontraba en la ladera. 18 cabezas de ganado había en este potrero, ¿no? Como ven, la finca prácticamente se acabó. Maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizan los trabajos de limpieza del deslave. Sin embargo, la gran cantidad de material impide que se habilite el tránsito vehicular. Ya viendo la magnitud del derrumbe de este deslave, que nos va a llevar unos 3 días a habilitar el paso. Entre tanto, el transporte liviano se realiza por la vía antigua, mientras que el transporte público y pesado está suspendido temporalmente. Hemos únicamente autorizado el paso de vehículos livianos. Con el transporte público estamos realizando transbordo. En Zamora Chinchipe, Richard Chambortega, 24 horas. En Desayunos de 24 horas trabajamos intensamente por usted. Investigamos y abrimos el debate. Información oportuna y veraz. Los desayunos de 24 horas, de lunes a viernes a las 6 horas con 55 minutos. 24 horas, la fuerza informativa del Ecuador. Y en instantes, la cucharada presidencial de la semana. No se lo pierda. El presidente Barack Obama aprobó el plan para restringir la compra de armas en los Estados Unidos. Las 23 iniciativas del proceso incluyen más controles para las personas que demanden un arma de fuego, como la comprobación de antecedentes criminales y su historial médico. Controles y limitaciones para comprar armas en Estados Unidos es el nuevo propósito de Barack Obama. Si hay una sola cosa que podemos hacer para reducir esta violencia, si hay incluso solamente una vida que podamos salvar,
tenemos la obligación de intentarlo. 23 órdenes ejecutivas fueron aprobadas por el mandatario y esta reforma ya es catalogada como la más ambiciosa en el nuevo periodo del jefe de Estado. Las medidas firmadas por el presidente se dividen en 4 categorías. Evitar que las armas lleguen a manos inadecuadas. Prohibir la venta de las armas de asalto. Aumentar la seguridad en las escuelas. Y mejorar los servicios en los centros de salud mental. Estas medidas fueron anunciadas por el mandatario en respuesta a la masacre en la escuela de Sandy Hook en Connecticut, donde fallecieron 20 niños y 6 adultos. Las iniciativas adoptadas por Obama necesitarán primero la aprobación del Congreso, y esto no será nada fácil que se acepte en un país donde el 40% de los hogares tienen al menos un arma. Estefanía Garrido, 24 horas. Un accidente aéreo en Utah a Londres en horas de la mañana. Un helicóptero chocó contra una grúa instalada en un rascacielos en construcción. La aeronave se desplomó envuelta en llamas en pleno centro de la ciudad. 2 personas murieron, incluyendo el piloto, mientras que otras 3 resultaron heridas. Un cambio en la ruta del vuelo por una densa neblina sería la causa del accidente. El helicóptero sobrevoló muy cerca de los edificios. En la última reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Venezuela, Roy Chatterton, respondió a las críticas del representante de Panamá. El diplomático panameño Guillermo Coches criticó la actual situación política bolivariana y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que pretende juramentar a Chávez cuando se recupere de la última operación quirúrgica a la que fue sometido. Que sus recurrentes agresiones contra mi país y mi gobierno, así como sus comentarios venenosos y miserables sobre la salud del presidente Chávez los haya hecho o los haga cumpliendo instrucciones de su gobierno. Señor embajador de Panamá, usted es un patán. En una cadena de televisión, el expresidente Álvaro Uribe criticó fuertemente una vez más al mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Uribe insistió en que Santos fue uno de los mayores críticos de Hugo Chávez y que sus acercamientos de ahora son solamente para conseguir la ayuda del gobierno venezolano y terminar el conflicto con las FARC. Para Uribe, el actual presidente de Colombia traicionó las políticas del gobierno anterior.